Jóvenes, buenas noches. Como les dije, les iba a grabar la clase debido a los problemas de conexión que tuvimos, que muchos no me escuchaban, se perdía la señal, entonces no existía una buena comunicación. Obras viales. ¿Ya? ¿Qué son las obras viales? Las obras viales son vías de comunicación. Y estas vías de comunicación pueden ser entre comunas, entre ciudades, entre regiones, entre pueblos. La idea de una obra vial es conectar ciudades, conectar comunas. ¿Y eso qué me va a permitir? Poder tener una mayor urbanización, poder tener una mayor actualización, donde voy conectando ciudades o comunas. Y eso, ¿qué me permite? Me permite que la ciudad, la comuna o el pueblo vaya creciendo como corresponde, ¿ya? Estas vías de comunicación son carreteras, autopistas, caminos, etc. Y estos caminos pueden ser de pavimento rígido y pavimento flexible. Dentro del pavimento rígido tenemos los pavimentos de hormigón. Dentro del pavimento flexible tenemos lo que son los pavimentos de asfalto. Las características que podemos mencionar de los pavimentos de hormigón, podemos decir que los pavimentos de hormigón son mucho más resistentes, tienen un costo mucho más elevado, soportan mayores cargas, tienen una mayor duración. Dentro de estas cargas o dentro de esta resistencia que tiene el hormigón, nosotros lo medimos en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado o en megapascales, ¿ya? Que es el ensayo que le realizamos al hormigón para corroborar la resistencia que va a regir en un determinado proyecto. Estas líneas transversales que se ven son cortes. Esos cortes cumplen varias funciones. Unas son cortes que se realizan para tener el pavimento rígido en paños. Y esos paños que me permiten que si se me realiza una fisura en un pavimento, esa fisura se detenga. Ejemplo, tengo acá, donde estoy mostrando el mouse, un corte transversal y acá tengo otro transversal. Entonces, si se me produce una fisura ahí, en esa parte, y esa fisura continúa y se termina en esta línea transversal. En cambio, si no la tuviese, esa fisura o grieta continúa y me puede abarcar mucha cantidad de metros. ¿Y qué provoca eso? Que tenga una cantidad de hormigón bastante grande que reparar y por ende los costos se me van a aumentar, ¿ya? Estos cortes son cortes transversales y también lleva cortes longitudinales, ¿ya? Estos cortes generalmente lleva un sello, ¿ya? Dentro de la clase muchos dijeron son juntas o cortes de dilatación. Obviamente, ¿para qué? Para que no exista diferencia cuando el hormigón va a sufrir algún movimiento telúrico, un sismo. Si yo ese corte lo dejo sin colocarle ningún adhesivo o algún epóxico en el interior, se va a producir una grieta y esa grieta en un movimiento va a chocar con el otro paño y me va a comenzar a hacer una fisura, ¿ya? En muchas ocasiones le echan ¿cómo se llaman? Alquitrán, ¿ya? Que es un elemento que permite sellar y que es un elemento plástico que ante movimiento va a chocar con el otro pavimento pero no va a producir una grieta, ¿ya? Esos son cortes en forma transversal. Esos cortes se realizan con una maquinaria llamada cortadora de pavimento que funciona con disco diamantado y funciona con un estanque de agua, porque me permite realizar un corte en forma transversal y longitudinal, ¿ya? Esa cortadora de pavimento se ocupa
como dije, no se ocupa en seco, se ocupa con un estanque de agua, ¿ya? El corte de profundidad debe ser 1/3 del espesor. Ejemplo, si el pavimento tiene 15 centímetros de espesor, la profundidad del corte debe ser de 5 centímetros, ¿ya? Estos cortes transversales generalmente se realizan cada 3 metros, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene mejor consecuencia en temas de reparación. Por ejemplo, si yo lo realizo cada 10, voy a producir o se me va a producir una grieta que voy a tener que reparar un mayor tramo. Por ejemplo, si este tramo que yo voy a colocar ahí, ejemplo, esta figura que yo estoy haciendo acá, ya ese cuadrito lo tengo que reparar, voy a gastar una cantidad de material mucho mayor. ¿A qué me refiero con eso? Ya me refiero que si yo tengo que reparar este pavimento, tengo que demoler. Después de demoler, tengo que retirar el material. Después de retirarlo, tengo que compactarlo. Luego de compactarlo, tengo que realizar y tomarle ensayos de compactación, es decir, verificar la densidad. Eso lo puedo hacer generalmente con un densímetro nuclear, ¿ya? Para ver la resistencia que va a tener el terreno para recibir el pavimento. Después de colocar ese hormigón, ese hormigón lo tengo que proteger contra la lluvia, contra el sol, contra el aire, contra todas las cosas que me puedan afectar o dejar mal ese hormigón. Por eso el hormigón se debe proteger contra el viento, sol, lluvia, aire. Y en cambio, si no se les da los cuidados necesarios, ese hormigón se va a considerar con problemas. Ya. Los pavimentos de hormigón. Esos cortes, como dije, son súper importantes porque permiten disminuir muchos costos en reparación, ¿ya? La diferencia que el pavimento de hormigón, yo si lo reparo o confecciono un pavimento, puedo transitar sobre él a los 28 días. ¿Por qué a los 28 días? Porque a los 28 días es cuando el hormigón alcanza su resistencia máxima. Esto se le realizan ensayos, que son ensayos de compresión y ensayos de flexotracción. Los ensayos se realizan a las edades de 7, 14 y 28 días, ¿ya? A los 7 y a los 14 es para ir viendo cómo va evolucionando su resistencia. Y a los 28 días es para entregar y saber cuál es la resistencia máxima alcanzada a los 28 días, ¿ya? Porque es el día en donde el hormigón alcanza su resistencia máxima. A pesar que teóricamente, a medida que pasa el tiempo, su resistencia comienza a aumentar, obviamente en forma más pequeña, ¿ya? Este ensayo se realiza por laboratorios, que puede ser laboratorio DECOM, DICTUB, IDIEN, DECOM y DICTUB de la Universidad Católica, IDIEN de la Universidad de Chile. En cambio, el pavimento flexible tiene una mayor rapidez en su colocación, su costo es más bajo y su reparación es mucho más rápida, ¿ya? Entonces, esa es una de las ventajas, que si yo tengo un problema con algún bache, alguna sobreexcavación que se me realizó de un pavimento flexible, lo puedo reparar y a los pocos minutos ya puedo transitar sobre él. En cambio, eso no lo puedo hacer sobre un pavimento rígido o de hormigón, ¿ya?
El costo, como dije, es mucho más económico, pero también existe un costo en su mantención, ya que hay que estar constantemente revisándolo y reparándolo de acuerdo a lo que vaya sucediendo en el transcurso del tiempo. Acá aparece la definición de pavimento rígido y pavimento flexible. Nos indica que el pavimento rígido tiene duración entre 20 y 40 años, pero eso depende mucho de las condiciones del terreno, depende de la dosificación, depende del lugar que esté ubicado. Entonces hay varios factores que lo indican. Ya esto es información entregada por el CDT, Centro de Desarrollo Tecnológico. Bueno, como decía, el pavimento flexible es mucho más económico y indica que tiene un periodo de vida entre 10 y 15 años. Pero tiene una desventaja, como les decía, que requiere mantenimiento, ya, para cumplir esa vida útil, porque se van formando baches, se van formando excavaciones, y eso tiene que ver con varios factores, ya. Uno de ellos es la mala compactación, ya, o terrenos con mucha humedad, ya que eso constantemente se va a ir viendo a medida que va transcurriendo el tiempo. Acá en la imagen se aprecia un plano de pavimento, ya, un plano de pavimento de un proyecto, ya. Todo lo que está en amarillo corresponde a las calles y pasajes, ya. Esta imagen refleja lo que es la urbanización de pavimento, ya. Como se aprecia en la imagen, se ven calles, estas, y las de acá corresponden a pasajes, y en este sector hay una rotonda, porque es el término del pasaje. Ahí se puede apreciar el pavimento, ya. Se dan cuenta en la imagen, acá me está entregando el largo que existe desde acá a darme la vuelta, ya. Toda esa vuelta tiene un largo de 28,56 metros, ya. El porcentaje de pendiente que existe desde aquí hasta acá es un 1,39%. Acá hay una flechita que nos está marcando el eje del pasaje. Ese eje se llama cota rasante. ¿Qué es la cota rasante? Es el eje de una calle o de un pasaje, pero cuando ya está construido, cuando está el pavimento. Y ese mismo punto se llama CT, que corresponde a la cota del terreno, es decir, cuando está solamente la tierra, ya antes de construir. Esto corresponde a un pasaje, ya, por ser entre este punto que estoy señalando con el cursor del mouse y este punto, me indica que existe un largo de 24,23 metros, y la pendiente que existe entre este punto y este punto es un 1,53%, ya. Esto es la cota rasante de acá menos la cota rasante de acá. Eso que me va a entregar el desnivel, y eso lo divido en el largo y lo multiplico por 100 y me va a dar el resultado del 1,53%, y eso me permite obtener la pendiente de acá. Ahora lo vamos a hacer entre este tramo, entre este punto y este punto. Que lo que voy a hacer, voy a restar las dos cotas rasantes. 493,57 menos 493,86. Eso me va a dar una diferencia, y esa diferencia pasa a ser el desnivel. Ese desnivel lo divido en el largo, que es 27,13, y luego lo multiplico por 100 y me va a dar una pendiente del 1,06%. Y significa inclinación, que representa lo que es pendiente, y se mide en porcentaje.
Ya, otras cosas que vamos a mostrar en este plano de pavimento es, por ejemplo, que acá nos aparece esa flecha que nos indica que tiene un doble bombeo. ¿Qué significa eso? Que el agua bota hacia los dos costados, ¿ya? En cambio, esta de acá nos indica que tiene un solo bombeo, que el agua bota desde este extremo hasta este extremo. Acá tenemos otra con doble bombeo, donde estoy apuntando, moviendo el mouse, ¿ya? Y acá esta es un solo bombeo, ¿ya? Eso me indica hacia dónde bota el agua de la calzada. Esta flechita me indica la dirección hacia dónde va el escurrimiento del agua. Va hacia acá, esta va hacia acá y esta va hacia acá, ¿ya? Lo otro que acá tenemos una letra C en color celeste y que atraviesa esta calle y esta calle. Esos son cortes transversales, ¿ya? Acá aparece el corte B, que es un corte transversal, que me muestra dimensiones, detalle, medidas de la calle. Lo vamos a ver. Acá me muestra un corte que es un corte A. Y este corte A también es un corte transversal. Y ese lo revisamos y lo vamos a ver acá. Corte transversal, vimos el corte A. Y el corte A aquí nos está indicando. Se fijan que esta calzada tiene un bombeo, es decir, bota hacia un lado, con una pendiente de un 2%, mide 4 metros, la distancia que existe desde la línea de cierre a la solera son 2 metros, desde la línea de cierre a la solera son 2 metros. LC, línea de cierre. Desde la línea de cierre hacia la calzada, el terreno debe quedar con una pendiente de un 2%. Y acá nos están marcando que la calzada debe ser de un espesor de 15 centímetros o 0,15 metros. Calzada de hormigón cemento vibrado, HCV, hormigón cemento vibrado. Y acá nos dice que debe ser de base estabilizada con un espesor de 0,3 metros y la compactación debe estar mayor al 60% del CBR. Ya tenemos la solera tipo C y acá tenemos otro corte transversal. Fíjense que este es un corte transversal del perfil B y la calzada tiene doble bombeo, es decir, el agua escurre hacia dos lados. Tenemos el eje, tenemos el porcentaje de bombeo, se llama en calles, lo que es pendiente, pendiente bombeo es exactamente lo mismo, un 3,5%, ¿ya? Acá nos muestra la línea de cierre y la solera, y acá nos muestra la acera, ya que la acera corresponde a la vereda de hormigón de cemento, ya que debe ser de un espesor de 0,07 metros, 7 centímetros. La base estabilizada debe ser de un espesor de la base estabilizada de un espesor de 5 centímetros, 0,05 metros, ¿ya? Y aquí nos aparecen todos los perfiles transversales. Entonces, de acuerdo al perfil, yo verifico, tengo el perfil C, tengo el perfil D, tengo el perfil E. Acá nuevamente un bombeo, una inclinación de la calle, y este es el detalle de un badén, ¿ya? El badén, que es de hormigón cemento vibrado con un espesor de 0,18 metros, ¿ya? Acá están los detalles de la solera, solera tipo C y solera tipo A, donde me marca las dimensiones. Y acá tenemos esto que está churado, es el respaldo, es el hormigón que se le coloca a la solera para que no se voltee. Lo que está apuntando acá es la base estabilizada, es decir, donde asiento las soleras antes de instalarla. La asiento ahí, luego echo una capa de hormigón y la asiento ahí y le coloco el respaldo.
Todo esto corresponden a los perfiles transversales y que los veo en el plano de planta, cuál corresponde a cuál. Como dije, acá corresponde el A, acá a este sector le corresponde el B, a este otro sector le corresponde el D. Entonces, de acuerdo a eso voy viendo. Y ahí está que la calzada tiene un doble bombeo, es decir, bota hacia los dos lados. ¿Ya? Acá aparecen estas líneas que corresponden a las curvas de nivel. ¿Ya? Estas que están acá son las curvas de nivel. Esta planta que hay en cada sector o cada sitio corresponden a las casas. Y este corresponde al sitio de esa casa. ¿Ya? Ahí hay una casa, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y acá también. ¿Ya? CC significa cota de curva, es decir, qué cota tengo en esa curva. Este símbolo que está ahí significa paso de minusválido, es donde va la solera rebajada para el paso peatonal, para cruzar desde aquí hasta acá. ¿Ya? ¿Qué más les puedo contar de un plano de pavimento? Acá hay un cuadro de simbología donde dice que pavimento proyectado, pavimento existente, la acera, una obra futura, solera, curvas de nivel, punto de referencia, sumidero, cámara, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen todos los detalles y las abreviaciones de lo que es un plano de pavimento. ¿Ya? Generalmente en la parte de acá, si no me equivoco, debería haber un PR. Acá está. A partir de este PR se comienza a entregar cotas a todos. Este es el PR 3. Y me indicaban por acá que debería haber otro PR. Si no me equivoco, no es ahí. Ya, pero no me acuerdo dónde estaba el otro PR. Pero eran dos PR. ¿Ya? Ahí tenemos uno, que es el PR3. ¿Ya? Eso sería en el plano de pavimento. Acá tenemos la calle. AV significa área verde. EQ significa equipamiento, donde va la sede, los juegos, va todo eso. ¿Ya? Esta línea es curvas de nivel, cortes, ¿qué más? Eso tenemos en el plano de pavimento. ¿Ya? Ahí tenemos pendiente, cota rasante, cota terreno. Y aquí esta imagen del Power aparece como un detalle de un zoom de un sector en particular para que se viera más claro. ¿Ya? Acá vamos a mostrar ahora lo que es perfiles longitudinales. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un perfil? Los perfiles son nivelaciones, ¿ya? Son nivelaciones de un levantamiento topográfico que se efectúan para ver cómo está el terreno y diseñar un perfil longitudinal lo más detallado posible. Ese perfil longitudinal generalmente representa el eje del proyecto, el eje de una calzada, el eje de una tubería, el eje de una calle, etc. Y ahí se ve el perfil longitudinal. ¿Ya? Este perfil longitudinal es súper importante porque una de las líneas representa el terreno, que en este caso la línea azul representa el terreno y la línea de color rojo segmentada representa cómo va a quedar construido el pavimento de ese proyecto. Una es cómo está el terreno y la otra es cómo va a quedar proyectado. ¿Ya? El sector donde va toda la información acá, que acá dice largo, parcial, largo acumulado, cota terreno, cota rasante, altura de corte, largo y pendiente. Y ahí está el diagrama de curvatura. Eso lo vamos a ver más detallado en un plano general.
Ya como les había explicado, aquí está el perfil longitudinal. Ya dice que es la representación gráfica de las secciones de una obra lineal al cortarlo en forma transversal. Eso es. Es un plano de planta y yo le hago un corte transversal y veo esto, cómo va a quedar, de cuánto espesor, qué dimensiones tiene, todo eso. En este sector aparecen definiciones de talud, corte, terraplén y bombeo, que son definiciones que ustedes deben manejar. Ahí se las dejo para que las puedan leer. ¿Ya? Si se fijan acá en esta imagen, acá corresponde a un pavimento, pero está proyectado mediante una curva HZ. ¿Qué es lo que es una curva HZ? Es una curva horizontal. ¿Ya? Acá tenemos la planta y acá ya tenemos el proyecto, ¿ya? De una curva horizontal, ¿ya? Después vamos a ver y cómo calcular estas curvas. Hace poco hablamos de granulometría. ¿Qué es lo que es la granulometría? La granulometría es la distribución porcentual de los diferentes tamaños de un árido. ¿Ya? Es decir, distribución, sí, pero porcentual, en porcentaje, de los tamaños de un árido. Ese ensayo de la granulometría lo establece la norma chilena 165, que le establece cómo son los procedimientos para realizar este ensayo, que puede ser con un tamizado manual, o con un tamizado mecanizado, ¿ya? Ese tamizado mecanizado es mediante un equipo que comienza a mover los tamices en forma mecánica. En cambio, el tamizado manual lo hace uno solamente con sus manos, comienza a golpear los tamices, ¿ya? Los tamices vienen en la unidad de medida milímetros y pies. Acá se aprecia la imagen que los tamices son de diferentes tamaños y se deben ordenar desde el más grande al más pequeño. En la parte inferior debe ir un recipiente para recibir el material que cabe, y en la parte superior, después que he hecho el material, debo colocar una tapa. El material a ensayar se realiza mediante una muestra homogénea. ¿Qué significa eso? Que debe ser sacada de un acopio de diferentes lugares. Ya esa muestra homogénea se puede ir reduciendo mediante un proceso o un procedimiento llamado cuarteo. ¿Qué significa eso? Que yo saco material de un acopio de diferentes lados, lo mezclo, después lo coloco sobre un piso, que lo ideal es que sea de pavimento, y coloco todo el material sobre un piso en forma de círculo. Después de colocarlo en forma de círculo, lo separo en dos. Es decir, ese círculo lo separé en dos. Con una pala voy moviendo el material hacia un lado o hacia el otro. Como les decía, voy colocando el material en forma de círculo, así como está la imagen, lo separo en dos. Después de separarlo en dos, lo separo en dos más y se van a quedar en cuatro partes. Es decir, el círculo lo separo en cuatro partes iguales. Se puede hacer con una pala generalmente, y acá están limpiando para dejar libre el camino entre las partes que corresponden. Luego tengo que sacar dos partes opuestas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que con eso yo voy reduciendo la muestra, es decir, dos lados opuestos. Por ejemplo, este de acá con el de acá. Y ahí los echo sobre un recipiente, los vuelvo a mezclar y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. ¿Esto qué me permite? Me permite ir reduciendo la muestra. Por ejemplo, si tengo 100 kilos, no voy a hacer la granulometría con 100 kilos, sino que la voy a hacer a lo mejor con 2 kilos o con 3. Y este procedimiento del cuarteo me permite reducir la muestra, ¿ya?
Les recuerdo que los tamices se deben ordenar desde el más grande al más pequeño y estarles las unidades pulgadas y milímetros. Acá tenemos una tabla de granulometría. Tenemos la columna donde nos aparece el número del tamiz en milímetros, los gramos retenidos, el porcentaje retenido acumulado y la granulometría. Esta granulometría fue hecha con una muestra de 1020 gramos. Ahí aparece 1020 gramos. ¿Cómo se realizó? Se realizó mediante el tamizado manual o mecánico. ¿Qué significa eso? Que en todos estos tamices del 80 hasta el 10 quedó 0 gramos retenido. Del 5 quedaron 41 gramos. Del tamiz 2,5 quedaron 61 gramos. Del tamiz 1,25 122 gramos. Del tamiz 0,63 214 gramos. Del tamiz 0,315 306 gramos y del 0,16 194 gramos. La R corresponde a residuos y quedaron 82 gramos. Es decir, tenemos los gramos que quedó en cada uno de ellos. Acá, que lo que aparece dice que es el porcentaje. Es decir, los gramos retenidos los debo llevar a porcentaje. Ya, acá tenemos la muestra que es 1020 gramos, que eso representa el 100%. En el tamiz número 5 tenemos 41 gramos retenidos, 41 gramos, que representa X porcentaje. Y hacemos una regla de 3, 41 por 100 dividido en 1020 y nos va a dar un 4%, el 4% que está acá. Después hacemos exactamente lo mismo con el 61 y en vez de colocar acá 41 colocamos 61 por 100 dividido en 1020 nos va a dar 5,98%. Después el 122 por 100 dividido en 1020. Y así sucesivamente calculo el porcentaje retenido parcial. La suma de todos estos porcentajes me tiene que dar 100%, ¿ya? Porque corresponde al porcentaje total, 1020. Si me da mucho más de 100 es porque hay algo que debe estar con error, porque 1020 representa el 100%. Si usted le da más de 100, significa que tiene más de 1020 gramos de muestra. Y eso es imposible porque la muestra se pesa al inicio. ¿Ya? Ahora, porcentaje retenido acumulado. En el primero es 0, en el segundo es 4. En el tercero es 4 más 5,98, me da 9,98. 9,98 más 11,96 me da 21,941. 21,941 más 20,9803 me da 42,921. 42 más 30 me da 72,921. Más 19 me da 91,941. Más 8,039 me da 99,98. Es decir, llegamos casi al 100. ¿Ya? ¿Por qué no llegamos al 100? Por un tema de decimales. Ya tendríamos que ir usándolos todos o más de algún gramo de la muestra se perdió. Sobre todo las muestras que son tan pequeñas y que se las lleva el aire. ¿Ya? La granulometría es 100 menos 4 me da 96. 100 menos 9,98 me da 90. Después 100 menos 21,94 me da 78. 100 menos 42 me da 57,07.
Después 100 menos 72,921 me da 27,07. Después 100 menos 91,94 me da 8,05. Y después 100 menos 99,98 me dio 0,0196. Ya acá generalmente debería dar 0 o muy cercano a 0, como es lo que acaba de dar ahora. ¿Eso por qué? Porque eso me permite saber que no perdí ninguna partícula de la muestra. Pero generalmente siempre se pierden partículas cuando hago el tamizado. Ya. Ahora, de acuerdo a esta presentación, tenemos que realizar lo siguiente. Dice, trabajo en clase. A partir de la planta de pavimento se pide confeccione un perfil longitudinal, calcular las pendientes faltantes, calcular los largos faltantes, graficar las cotas terreno, graficar las cotas rasantes, confeccionar la guitarra del perfil con todos los datos correspondientes. Y acá tenemos el plano de planta. Ya acá aparece la imagen donde está el plano de planta. Fíjense que entre este punto y este punto me entregan el largo, que es 89 metros, pero no me entregan la P, que es la pendiente. La tengo que calcular. En el tramo de acá no me entregan el largo, pero me entregan la pendiente. En el tramo de acá me entregan el largo, que entre estos puntos es 30 metros, pero la pendiente no me la entregan, la debo calcular. En este tramo de acá no me entregan el largo, pero sí me entregan la pendiente, que es el 1,99%. Tengo que calcular el largo, ¿ya? Y acá aparecen el CR, que eran las cotas rasantes, que eso lo vimos en el plano de pavimento, y el CT, que corresponden a las cotas terreno, ¿ya? Es decir, la tierra. Y lo mismo me aparece acá, cota rasante, cota terreno, cota rasante, cota terreno, cota rasante y terreno, cota rasante y cota terreno. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a desarrollar el ejemplo de este plano de planta de pavimento, donde tengo que confeccionar un perfil. ¿Ya? Este ejercicio les va a servir como guía para el perfil que tienen que diseñar ustedes. Ejemplo, acá nos aparece la cota rasante y la cota terreno, nos aparece el largo entre ese tramo y ese tramo, que es 40 metros, pero no tenemos la pendiente. Entre este tramo y este tramo nos aparece la pendiente, pero no tenemos el largo. Y entre este tramo y el de acá nos aparece el largo, pero no tenemos la pendiente. Lo primero que tenemos que calcular es acá la pendiente, en este sector, y acá el largo y acá la pendiente. Es lo primero que tenemos que realizar para poder confeccionar nuestro perfil longitudinal. ¿Ya? Ya, lo primero que tenemos que hacer es calcular la pendiente entre este tramo y este tramo. Para poder calcular la pendiente, lo primero que tengo que saber es la fórmula. Y acá tenemos la fórmula, que la fórmula dice que la pendiente es igual al desnivel, dBV significa desnivel, dividido en el largo multiplicado por 100. Eso es la fórmula para obtener la pendiente. Tener claro que la pendiente queda en la unidad porcentaje. Ahora, ¿cómo calculamos la pendiente entre este tramo y este? Lo primero que tenemos que calcular es el desnivel. Y para calcular el desnivel es la resta de esta cota rasante de 600,5 menos 600,6. Y acá colocamos 600,5 menos 600,6. ¿Ya? Al restar esos dos nos va a dar 0,10. ¿Ya? Eso lo dividimos en el largo que dice la fórmula, y el largo de ese tramo es 40 metros. Y luego lo multiplicamos por 100 y nos va a dar una pendiente de un 0,25%,
que corresponde a este tramo. Y ahí dejamos registrado la pendiente del 0,25. Ya calculamos la pendiente de este tramo. Ya, ahora vamos a calcular el largo entre este tramo. Pero acá hay un error que yo me equivoqué, que esta cota no era eso, sino que era 600,5. Ya, ahí está arreglado. Para poder calcular esta distancia, primero, que es el largo, tenemos que saber la fórmula. Y la fórmula de largo es desnivel dividido en pendiente multiplicado por 100. ¿Ya? Como sabemos, el desnivel se calcula, recordar bien, que se calcula entre cotas rasantes. Es decir, si voy a calcular ahora el largo desde aquí hasta acá, resto la cota rasante desde aquí con la de acá. Es decir, 600,6 menos 600,5. Al restar esas dos me va a dar el desnivel entre este tramo y este tramo. 600,6 menos 600,5. Los divido en la pendiente, que es el 1,85, y luego los multiplico por 100. Y me da que el largo es 5,405. Ese es el largo de este tramo. ¿Ya? ¿Y qué hacemos ahí? Lo colocamos acá. ¿Ya? 5,405. Y ahí ya tenemos el largo de este tramo. ¿Ya? Ya, ahora nos falta la pendiente entre este punto y el punto de acá. Ya que no se ve, parece ahí. Ahí sí. Entre este punto y el punto de acá. Es decir, entre la cota 600,5 menos la cota 600,4. Restamos esos dos y me va a dar 0,1. Lo divido en el largo del tramo, que es 90, y lo multiplico por 100. Luego de eso me va a dar que la pendiente es de un 0,111%. ¿Ya? Es decir, este tramo tiene un porcentaje de un 0,111%. Recordar que para calcular el desnivel siempre tenemos que restar las cotas rasantes. Mediante las cotas rasantes hacemos el cálculo del desnivel. Y lo dejamos puesto acá, lo que nos dio de pendiente. Ahora que tenemos todos los datos calculados, acá la pendiente el 0,25, largo 5,405 y acá la pendiente del 0,111%, podemos calcular o diseñar el perfil longitudinal de acuerdo a esta información. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar o diseñar este esquema, ¿ya? Donde acaban las distancias parciales, distancias acumuladas, cotas rasante, cotas terreno y las pendientes. Estas líneas verticales, que acá hay 1, 2, 3, 4, corresponden a 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, ¿ya? Ahí ya tenemos las distancias. La primera distancia parcial es 0, porque acá partimos en 0. Entonces acá nosotros tenemos que colocar que este punto vale 0, ¿ya? Entonces acá colocamos 0. La segunda distancia, perdón, la primera distancia, porque partimos en 0, que aquí partimos en distancia 0 y hasta acá tenemos
40. Colocamos acá los 40 metros. Ya. Ahí tenemos 40 metros. Después vamos y verificamos el otro tramo que dice que es 5,405 y colocamos acá 5,405 metros y el último tramo mide 90 metros y registramos acá 90 metros. Eso corresponde a las distancias P, distancias parciales: 0, 40, 5,405 y 90. Tenemos abajo las distancias A, que corresponden a las distancias acumuladas. ¿Ya? La distancia acumulada más que nada es la sumatoria. ¿Ya? El primer tramo vamos a tener distancia 0, ¿ya? Que corresponde a ese punto, 0. Después la segunda distancia nos va a corresponder a 40, porque 40 más 0 nos da 40. Y ahora sería 40 más 5,405 nos va a dar 45,405. Y lo dejamos registrado acá, que este ya es 45,405, que es la suma de 40 más 5,405. ¿Ya? Ahora la última distancia acumulada serían 90 más 45,405. Y eso nos va a dar una distancia acumulada de 135,405. Y este tramo va a valer 135,405. Las dejé ahí. Ya, vuelvo a repetir. Primera distancia parcial: 0, 40, 45,405, 90. Acumulada: 0, 0 más 40, 40. 40 más 5,405, 45,405. 45,405 más 90 me va a dar 135,405. Ya, después que tenemos todos los cálculos realizados, tenemos los largos de los tramos, tenemos las pendientes, tenemos que llevarlo al plano. Ya que colocamos las distancias parciales y acumuladas, y tenemos que colocar las cotas rasantes y cotas terreno. Las que aparecen acá las escribimos: 600,5 en rasante, 600,4 en terreno, 600,5, 600,4. Después el segundo, 600,6 y 600,4. Rasante 600,6, terreno 600,4. Después la tercera, 600,5 y 600,4. 600,5 y 600,4. Y la última, que es 600,4 y 600,8. 600,4 y 600,8. Es decir, transcribimos la información que está ya acá. Y acá las pendientes, entre ese tramo y ese tramo, la pendiente es de un 0,25%. La colocamos entre estos dos puntos, 0,25. Después la pendiente entre ese tramo y ese tramo es 1,85%. La colocamos entre ese tramo y ese tramo, 1,85%. Y la última entre ese tramo y ese tramo, 0,111%. La colocamos en ese tramo, 0,11%. Listo, ya tenemos todos los datos registrados en la guitarra. Guitarra se llama donde va la información.
y el dibujo que va acá es el perfil longitudinal. Tenemos o debemos calcular nuestra referencia. Nuestra referencia se calcula de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra cota más baja de todas. ¿Cuál es la más baja? 600,5, 4,4. Ya. La más baja entre las cotas rasante y terreno es 600,4. Tengo que buscar la más baja de todas entre rasantes y terreno. No solamente de rasante ni solamente de terreno. La más baja de todas las cotas que hay acá. Y la más baja es la 600,4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. A la cota más baja que obtenemos, la vamos a calcular. ¿Ya? Nuestra referencia se calcula de la siguiente forma. Referencia es igual a ¿qué? Cota más baja menos, acá vamos a extender un poquito esto, menos 0,1 a 0,9. Ya. Es decir, nuestra referencia va a ser ¿qué cota es la más baja? Dijimos que era la más baja, era la 600,4. 600,4. Menos, ¿cuánto? Dice que le podemos restar entre 0,1 y 0,9. ¿De qué depende eso? Depende nada más del criterio de ustedes. No afecta en nada si alguien le resta 0,1, otro le resta 0,2, otro le resta 0,8, otro le resta 0,7, otro le resta 0,9. No tiene relevancia. Yo recomiendo trabajar en ese tramo. Por ejemplo, la más baja es 600,4 y yo le voy a restar 0,4. ¿Por qué yo elegí 0,4? Para dejar en un número cerrado. Es decir, 600,4 me sobran 0,4. Entonces le resto lo que tiene con decimal y eso, ¿para qué me sirve? Me permite a mí poder dejar un número cerrado como referencia. Entonces mi referencia va a ser 600. ¿Ya? Es mucho más fácil trabajar con números cerrados que con números con decimales. Entonces por ese motivo yo le resté 0,4. Si acá le hubiese dado 600,60, restarle como recomendación 0,60. Pero como era 600,4, le resté 0,4 y me queda que mi referencia va a tener un valor de 600. Esa es la forma más adecuada de poder calcular mi referencia. ¿Ya? Voy a borrar ahora esto porque no me sirve. ¿Ya? Y acá mi referencia va a ser 600. ¿Qué significa eso? Que esta línea que está horizontal, esta que seleccioné, tiene el valor de 600. Es decir, la cota que aquí vale 600. Toda esta línea vale 600, ¿ya? Eso es mi referencia, es la línea horizontal que estoy seleccionando. Tiene en toda su longitud el valor de 600, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con la cota de referencia, ¿ya? Ejemplo, ¿cuánto vale mi primera cota? Perdón, vamos a trabajar con la cota rasante ahora. ¿Cuánto vale mi primera cota rasante? Vale 600,5. ¿Cuánto valía acá esta línea? Ahí 600. Pero mi primera cota de referencia vale 600,5. Entonces para llegar a 600,5, ¿cuánto me debo subir hacia arriba? Me tengo que subir la recta. 600 menos 600,5 me va a dar 0,5. Obviamente eso lo tiramos al ojo, ya, porque no es necesario hacerlo a escala ni nada de eso. Sí, más que nada es para aprender cómo realizar un perfil longitudinal. Yo voy a hacer un puntito ahí. Y ahí vamos a tener la cota, ¿cuánto se llama?
600,5. ¿Ya? La vamos a desplazar y la vamos a colocar ahí. ¿Qué significa? Que esta línea donde está el círculo vale 600,5. ¿Por qué? Porque esta línea horizontal tenía el valor de 600, que nos está mostrando ahí nuestra referencia. Entonces, 600, y yo tengo que llegar a la primera cota a 600,5. ¿Cuánto me debo subir? 0,5. Listo. Después, la otra vale 600,6. Entonces, esta línea horizontal, ¿cuánto vale? 600. ¿Cuánto me debo subir? 0,6. Lo que me tengo que subir es la resta de mi referencia con mi cota rasante. Entonces me tengo que subir 0,6. Vamos a copiar ese círculo que estaba acá y lo vamos a colocar un poquito más arriba. ¿Ya? Lo vamos a colocar ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a hacer? Ya tenemos el segundo punto. Tercer punto, dice que es 600,5. Y acá tenemos la cota 600. ¿Cuánto me debo subir? 0,5. Es decir, está a la misma altura que la primera. Vamos a copiar este circulito y lo vamos a colocar ahí. Listo. Y ahí tenemos el tercer punto. El último punto dice que vale 600,4. ¿Cuánto vale aquí la cota? 600. ¿Cuánto me debo subir? 0,4, que es la resta de mi referencia con mi cota rasante. Vamos a copiar el círculo y dejarlo como referencia. Obviamente lo tenemos que dejar un poquito más abajo que la cota 600,5. Listo. Y ahí lo único que debo hacer ahora es unir los puntos. ¿Ya? Ahí voy a unir. Y eso que me va a permitir verificar cómo quedó mi perfil longitudinal. ¿Ya? Ahí está mi perfil longitudinal. ¿Ya? Vamos acá a recortar y a eliminar esto que nos está sobrando. Ahí. Y ahí quedó mi perfil longitudinal. Esta línea que está marcada, que yo seleccioné, que está representando la cota rasante. Entonces acá, que lo que hacemos, vamos a copiar esto y lo vamos a colocar ahí. Ahí. Entonces, ¿esto qué representará? Mi C.R. ¿Ya? Mi cota rasante. La vamos a desplazar un poco para que no quede justo en el punto que está observando. Y ahí me quedó mi cota rasante. Ahora debo hacer exactamente lo mismo con la cota terreno. ¿Ya? Ejemplo, mi referencia, ¿cuánto vale? 600, y mi cota terreno vale 600,4. Entonces me tengo que subir 0,4. Vamos a copiar el mismo circulito que está a los 0,40, ¿ven? Y lo vamos a traer ahí. Listo. Ahí tenemos el 600,4 del terreno. Ahora mi segunda cota terreno vale 600,4. Va a estar a la misma altura que la otra, ¿ya? Porque las cotas en este caso no varían, solamente coincidencia, ¿ya? Y la vamos a colocar a la altura que corresponde, ¿ya? Ahí. 600,4, y la siguiente también está a 600,4. Listo, ¿ya? Esta nos quedó fuera del lugar, la vamos a desplazar ahí, ¿ya? Y la última cota terreno dice que vale 600,8.
es decir, está mucho más arriba. Entonces la vamos a colocar más arriba. Ya, y vamos a copiar esta y la vamos a colocar ahí. Vamos a seguir la misma línea para que sea la proyección. Listo. Y ahora, ¿qué hago? Uno todos esos puntos con una línea o polilínea. Esto, lo ideal no es que lo hagan en el AutoCAD, sino que lo hagan a mano nomás. Ya, porque la idea es que ustedes lo interpreten y sepan qué es lo que estamos visualizando. No es necesario que lo hagan en CAD. Ya, yo lo estoy haciendo para poder explicarlo. Ya, y esto de acá lo vamos a copiar y lo vamos a colocar ahí. Pero le vamos a cambiar el nombre porque eso se va a llamar cota terreno. ¿Ya? Y ahí tenemos la cota terreno y la cota rasante. Entonces acá, como tenemos la cota rasante es por donde va a quedar construido el proyecto, el camino. Entonces acá yo tengo la rasante y el terreno está acá. ¿Qué tendría que hacer con todo este tramo? Tendría que rellenar, es decir, echar material, porque el terreno está acá y yo lo voy a proyectar acá. Es decir, todo este tramo debería echar material, ya, para poder rellenar. En cambio, el terreno acá me llega hasta acá arriba. En este tramo yo tendría que cortar porque voy a proyectar acá mi camino. Entonces necesito eliminar esto, cortar, sacar esto para poder ejecutar mi proyecto. ¿Ya? Pregunta, ¿la pendiente que hay desde este punto a ese es positiva o es negativa? Es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque la rasante desde aquí vale 600,5 y voy subiendo a 600,6. Entonces, que lo que hago, a esa pendiente le pongo un signo más de positivo. Ah, ya. La otra, esa rasante con esa rasante, sube o baja, voy de 600,6 a 600,5. Baja, es negativa. Entonces a esta pendiente le pongo un signo de negativo. ¿Ya? Y esta rasante, desde aquí a acá, baja o sube, voy de 600,5 a 600,4. Baja también. Entonces, por ende, le pongo un signo negativo. ¿Ya? ¿Esto para qué? Para saber si el camino va subiendo o bajando. Y ahí ya me quedó diseñado mi perfil longitudinal. ¿Ya?